En primer lugar, me gustaría dar las buenas tardes a todos los que vais a asistir en sincrónico a esta charla y bueno, saludar a todos los que la vayáis a ver posteriormente en el canal de YouTube de la Universidad de Alcalá. Antes de comenzar con la charla de hoy, me gustaría darle las gracias a Juan Gibaja por ofrecerse voluntariamente a darla. Y me gustaría dar las gracias bueno, a todo el apoyo de los servicios informáticos de la universidad, en este caso a Rafa, que es el que nos está ayudando en la gestión de la plataforma Zoom, en la grabación y que después obviamente pondrá a disposición de todo el mundo el vídeo en el canal de YouTube. Bueno, la conferencia que nos va a dar Juan esta tarde se titula Vaya Piedras, Tradiciones Técnicas Mesoneolíticas del Mediterráneo Centro Occidental. La va a hacer en colaboración con Icono Masuko y con Alphonse Figuls. Y bueno, creo que sobra presentar a Gibaja, pero bueno, archiconocido mundialmente, que es un neolitista, cuya actividad fundamental se inició en la península ibérica, ligado mucho, bueno, pues al estudio funcional, ¿no? de esos útiles o de esas tecnologías agrícolas que aparecen a inicios del neolítico. Después amplió su línea o su trayectoria de investigación con el estudio de los contextos funerarios en un proyecto a priori mal financiado, pero que cundió mucho, hay que decir, y que ha tenido muchísima repercusión. Y actualmente una de sus líneas más importantes o donde a la que dedica la mayor parte de su tiempo es al estudio de todo el neolítico en esa zona de la cuenca mediterránea. Recientemente, o ya no tan recientemente, su actividad se ha centrado mucho en el yacimiento de la Marmota, aunque está estudiando contextos en toda la cuenca. Bueno, sin más presentación, Juan, cuando quieras comenzar, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Miriam, también por invitarme. Yo antes de entrar ya decía a Miriam, si esto de las piedras ya interesa a gente. Yo no sé si interesa, cada vez interesa menos. A finales de los 80 estábamos como muy de moda, sobre todo el análisis funcional estaba muy de moda, sobre todo en 80, 90, los 2000, pero creo que cada vez va a menos. Estamos siendo invadidos por todas las técnicas estas de bioarqueología y química y no sé qué. Pero bueno, todavía hay gente que ahí resistimos. En fin, lo que voy a hacer es una pequeña introducción. Nosotros los objetos, y esto es importante, los objetos que estudiamos, los instrumentos de piedra que estudiamos, simplemente son el medio para hacer interpretación histórica. Esto yo creo que no habría ni que explicarlo, pero muchas veces los estudios de industrialítica se acaban con el estudio de la forma o simplemente de la función de la industria lítica. Pero ese simplemente es el medio, no puede ser. La industria lítica es nuestro objeto de estudio a partir del cual nosotros intentamos hacer interpretaciones históricas. Evidentemente somos arqueólogos y por lo tanto, qué menos que intentar hacer eso. Por lo tanto, como decíamos, los estudios materiales no tienen el fin en sí mismo, el estudio de esa piedra no tiene el fin en sí mismo, sino que tiene que haber un recorrido mayor. Eh, Cuando me invitó Miriam a hacer esto, pues pensé, bueno, ¿de qué les voy a hablar? Y como bien ha dicho, hay como tres contextos en los que trabajamos desde hace unos años. El de las sepulturas neolíticas, que tuvo un proyecto y que efectivamente cundió bastante. Desde hace unos 8 años trabajamos un yacimiento como la Marmota, que es un yacimiento, como vais a ver, espectacular. Y después hemos tenido en estos últimos años varios proyectos relacionados eh, con abordar el tema de la transición mesolítico-neolítico. Y os voy a poner algunos ejemplos de algunos yacimientos que teóricamente deberían tener ese carácter neolítico, pero que tienen mucha influencia mesolítica y por lo tanto son yacimientos que nos interesan bastante por ese componente meso-neolítico, ¿no? ese componente de transición. Entonces voy a hacerlo en este orden, la marmota, algunos de esos yacimientos meso-neolíticos y después las sepulturas neolíticas, simplemente para mostrar cómo nosotros abordamos el estudio de la industria lítica para hacer ese tipo de interpretaciones históricas. Bueno, la Marmota, que es el primero, es un yacimiento situado en el lago de Bracciano, hace unos 45 kilómetros más o menos al norte de Roma. Fue descubierto hacia el final de los 80 y entre 1992 y 2006 estuvo excavado bajo la supervisión del Museo de la Civiltà y, en su caso, de la directora, la doctora Furazzola. Es un lago volcánico, de ahí su forma así redondeada, y el yacimiento está sumergido en el agua
a unos 300 metros de la orilla, cerca de la población de Anguillara Savatsi. Esto es una recreación para que supongáis dónde está. Bueno, actualmente se encuentra sumergido 11 metros, 8 metros de agua y 3 de sedimento, y eso lo que ha permitido es tener, de alguna manera, es como una caja fuerte. Es decir, que es verdad que es muy difícil de excavar porque requiere de buceadores profesionales, con experiencia, requiere toda una maquinaria, una infraestructura especial, muy costosa en muchos casos, pero a la vez no tenemos que estar muy encima de él porque evidentemente está tan cubierto de sedimento y esa cantidad de agua que no hace falta estar encima de él. Ello ha permitido una conservación de materiales increíbles, como vais a ver ahora, y actualmente se cree, tanto por las excavaciones como por los sondeos que se hicieron, que cubre unas 2 hectáreas y solo está excavado el 25%. Eso significa que el 75% está esperando para las próximas generaciones de arqueólogos ahí abajo. Bueno, estas son algunas de las imágenes del yacimiento. Evidentemente siempre son con buceadores, no hay, aunque estamos trabajando o estos últimos años hemos hecho algún sondeo en la zona terrestre y hemos encontrado probablemente restos de lo que sería ese periodo neolítico también en la zona terrestre, pero tiene también la dificultad de que el nivel arqueológico está aproximadamente a unos 6 metros de sedimento, por lo cual es bastante complicado. Bueno, ahí tenéis algunas de las imágenes, como os he dicho, en las que podéis ver el sistema de excavación, que es muy similar, y podéis ver los objetos, los postes de sostenimiento de las casas, cerámicas completas, así. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Sería muy largo explicar algunos de los ejemplos de restos que se conservan. Arriba tenéis un conjunto de hoces, algunas completas con sus dientes. Actualmente hay unas 54 hoces entre fragmentos y hoces completas. En medio tenéis una de las piraguas, de las 5 piraguas que existen, que recientemente hemos fechado, que pertenecen efectivamente a ese neolítico de la Marmota, que aproximadamente se sitúa cronológicamente entre el 5600, 5200 antes de Cristo. Y son 5 piraguas las que se han conservado. Actualmente, con esas cronologías, solo sabemos que son las más antiguas del Mediterráneo por el momento. Y después hay un conjunto no solo de instrumentos, hay decenas de arcos, cucharas, es decir, todo tipo de objetos en madera. Cestos, ahí tenéis la base de un cesto, cestos, cuerdas, etcétera. En lo que respecta a la industria lítica, la marmota constituye además, como en los estudios que se han hecho de materias primas, constituye un lugar central donde llegan distintas materias primas procedentes de distintos puntos del Mediterráneo. Pues tenemos obsidiana que viene de Palmarola y Lipari, tenemos hachas pulidas, un abanico enorme de hachas pulidas con distintos tamaños, verdaderamente eran especialistas en carpintería, que proceden muchos de ellos del norte de Italia. Tenemos siles del Gargano, que viene de la zona adriática, y después tenemos otras tradiciones, especialmente observadas desde la cerámica, que eso tendría más, probablemente Miriam hablaría mucho mejor que yo de ello, que tienen algunas reminiscencias balcánicas. En todo caso, es evidente que es una comunidad que está conectada con distintos grupos en todas direcciones. El estudio de la industria lítica, que es un estudio todavía muy parcial, debéis pensar que hay actualmente unos 12.000 instrumentos líticos distribuidos en el yacimiento, que aunque no he puesto la planta del yacimiento, está distribuido por distintas casas, es decir, que el yacimiento está constituido por distintas casas y nos hemos centrado básicamente en una o dos casas, porque si no, esto sería dedicarte toda una vida. Eh, el- Hemos hecho un estudio básicamente tecnológico, en el cual sobresalen especialmente todo el utillaje de laminar, con toda la panoplia que podéis encontrar de instrumentos típicos del Neolítico, geométricos, hoces, raspadores, es decir, todo tipo de estos instrumentos típicos del Neolítico. Y lo que más nos interesaba era ver cómo se distribuían las actividades o qué actividades se hacían en el asentamiento. Como podéis ver ahí, en la parte inferior derecha,
la mayor parte de las actividades tienen que ver con el trabajo de las plantas, tanto las maderas como los cereales. Esa es la parte más fuerte. Pero evidentemente estamos en un asentamiento base y hay toda una serie de actividades vinculadas tanto al procesado de distintas materias, no solo animales, sino también minerales. Pues tenéis instrumentos para descarnar, tenéis un montón de proyectiles, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que más nos es interesante a la marmota es esa conservación de esos instrumentos. Para que os imaginéis la cantidad de personas que trabajan alrededor de un instrumento solo, por ejemplo, en esta hoz, necesitamos especialistas que nos informen de todo lo que tiene que ver con esa hoz. Por ejemplo, en este caso, hubo una persona, hay una especialista dedicada a la determinación de la madera y a la tecnología de la madera pues que ha determinado que tres de estas hoces, por ejemplo, pertenecen a dos especies diferentes, es decir, que no hay una única especie vegetal utilizada para hacer esas hoces. En este caso es Laura Caruso. También a nivel tecnológico, es decir, hay otros especialistas, entre ellos yo, que no solo estudian cómo se hicieron los instrumentos, sino para qué sirvieron. Y recientemente hemos analizado las huellas de uso de esas hoces, de esos dientes de esa hoz, y evidentemente a nosotros visualmente nos han confirmado que efectivamente estamos ante hoces. Lo que pasa es que gracias a análisis, por ejemplo, con microscopía confocal, nos está ayudando un poco a acercarnos un poco más a qué tipo de plantas se están utilizando, se están cortando. La microscopía confocal nos facilita a grandes rasgos si lo que se están trabajando, por ejemplo, son cereales verdes o cereales ya maduros o si se están cortando otro tipo de plantas. Hasta ahora, el análisis funcional, como vais a ver en la mayoría de los casos que vamos a presentaros, no podemos ir más allá de corte de plantas y en algunos casos podéis llegar a decir cereales, pero la microscopía confocal nos está permitiendo hacer un mayor acercamiento. Bueno, esto es lo que hemos conseguido con estas hoces y estamos todavía trabajando en ellos para evaluar hasta qué punto estas hoces no son solo para cereales domésticos en general, sino si también podíamos cortar otras plantas o cortar otros cereales en determinados procesos. Hay un tercer investigador que lo que se ha dedicado es a investigar la resina que está pegada a esas hoces y ha descubierto, por ejemplo, que la resina utilizada es de resina de pino. Y eso es un dato para nosotros muy importante, ¿no? Porque evidentemente, normalmente cuando nosotros estudiamos las hoces de cualquier yacimiento terrestre, evidentemente solo utilizamos el trocito, solo podemos analizar el trocito de piedra, pero la marmota te permite visualizar hasta qué punto una hoz es mucho más complejo que un fragmentito de piedra. De hecho, el fragmentito de piedra realmente es la parte más fácil de hacer una hoz. Lo más complicado es hacer la hoz de madera, hacer una buena hoz y conseguir todos esos materiales, por ejemplo, la resina, para que pueda funcionar la hoz. Y hay otro grupo de investigadores que trabajan fitolitos y pólenes, porque al ser resina es como un pegamento y se han quedado miles y miles de evidencias de resinas y de fitolitos y pólenes en esa hoz. Y, por ejemplo, no solo han descubierto que efectivamente la mayoría de esas hoces, de esos dientes, se usaron para trabajar cereales, ya sean cebada o trigo, que ya era algo que nosotros suponíamos, sino que algunas de las hoces, especialmente hay una de las hoces que también perdón, ha cortado alguna planta alucinógena. Evidentemente, ese nivel nosotros no podemos detectarlo desde el análisis funcional, pero tenemos la fortuna de que en un caso como este, pues te ayudan a observar que una hoz no es solo un elemento simplemente para cortar cereal, sino que también se utiliza para otro tipo de actividades, para cortar otro tipo de plantas. Eso que podría parecer una obviedad, pues desde el análisis funcional tampoco podemos ir mucho más allá, pero cualquier agricultor que conozcáis que tiene su hoz de metal en su casa, hace lo mismo. Es decir, no tiene una hoz para el cereal o para el trigo, otra hoz para la cebada y otra hoz para las hierbas, para dar de comer a los animales, sino que la utilizan para todo tipo de cosas. Y este tipo de información es la que nos ha dado también pues, los análisis de polen y fitolitos.
Bueno, esta es un poco una imagen. El estudio de esas hoces es un proyecto que hemos llevado a cabo desde hace bastantes años. Estos son todos los yacimientos o parte de los yacimientos que hemos estado testando para evaluar cómo son esas hoces a nivel europeo, porque pensábamos, y de Próximo Oriente, porque pensábamos que la hoz nos puede permitir dar información sobre los caminos por los que pasaron la gente del Neolítico. La hoz es un elemento muy propio del Neolítico y su forma puede estar, creemos que está relacionada con tradiciones culturales de unos grupos que si cambian, cambia también la hoz. Es decir, que tú llevas tu propia hoz y esa forma de la hoz la transmites a tus hijos, a tus hijas, que seguirán transmitiéndola igual. A partir de ahí hemos pensado que si son tradiciones técnicas diferentes, quizás hoces diferentes corresponden a grupos con tradiciones y líneas, por ejemplo, líneas diferentes por donde pasaron esos primeros neolíticos. Esto es simplemente una imagen de lo que nos solemos encontrar en los yacimientos. Simplemente nos encontramos con esas piedrecitas, lascas y láminas, algunas retocadas, algunas no. Y estos son algunos de los yacimientos pues, que estos años nos han llevado a buscar, a estudiarlos por toda Europa. Nosos, por ejemplo, Revenia están en Grecia, Paleambela también en Grecia. Barjanska está en Macedonia del Norte, Marmota o Italia, Peresinado en Francia. Es decir, que empezamos desde España y hemos ido recorriendo para atrás, buscando esas hoces y buscando esos caminos del Neolítico, hemos ido para atrás hasta el Próximo Oriente. Hemos hecho el camino al contrario, por así decirlo. Lo que sí que hemos visto a grandes rasgos es que había, a lo largo del Neolítico Antiguo, hay dos grandes formas de hacer hoces. Una es la que sería el tipo marmota, que habéis visto, que es con los dientes en diagonal, y otra que lo que utilizan son dientes en paralelo al mango o simplemente una gran lámina. Bien, si cogiéramos las dataciones, observaríamos que efectivamente hay una difusión. Si cruzamos esas hoces con las dataciones de los yacimientos donde encontramos esas hoces, pues observamos que efectivamente desde Próximo Oriente hacia la península ibérica hay una difusión tanto de estas serían las hoces de la tipo marmota, como las hoces rectas, que empezarían básicamente también en la zona balcánica y se extenderían después para la península ibérica. De manera resumida, diríamos que habría como dos tradiciones técnicas claras, una que aparecería al 5700, 5400, más o menos por todo el Mediterráneo, que serían la de las hoces de la marmota, una segunda que vendría por la zona del norte, es decir, que no sería vendría por el norte de Grecia, norte de Italia y también norte de España, que serían las hoces rectas, y después hay un gran vacío que sería interesante mirar o seguir mirando, aunque ya hemos hecho algunos estudios, que es el norte de África. No sabemos muy bien cómo funciona el norte de África porque hasta ahora en los yacimientos en los que hemos trabajado prácticamente no hay hoces en el Neolítico Antiguo, como vamos a ver, voy a presentar uno de ellos. Bueno, ahora voy a pasar al segundo de los temas, que son esas primeras ocupaciones de contacto mesolítico. Os voy a presentar algunos yacimientos donde uno podría esperar que el parquet neolítico, pues como encontramos en la marmota, con instrumentos típicos del neolítico, útiles típicos del neolítico, y todo lo que está alrededor de ese paquete neolítico, cerámica, restos vegetales, restos de fauna domesticada, etcétera, no siempre se da en todos los yacimientos. Este es uno de ellos. Este es el abrigo de Gabán en el norte de Italia, en la zona trentina. Es un yacimiento que nos interesó mucho desde el principio porque tiene una ocupación enorme, sobre todo desde el Mesolítico antiguo hasta el Bronce, y estaba un periodo, hay un momento como que nos interesaba mucho, que era la transición del Mesolítico final e inicios del Neolítico. ¿Por qué nos interesaba especialmente? Porque verdaderamente no hay muchos yacimientos en Europa donde exista esta transición. Es decir, o nos encontramos yacimientos mesolíticos o nos encontramos yacimientos neolíticos, pero no hay muchos yacimientos en toda la cuenca mediterránea donde exista esa continuidad. Bien, aquí tenéis los útiles tanto del Mesolítico como del Neolítico y lo que tenía de curiosidad era que
en ambos periodos se parecen muchísimo. Es decir, uno podría esperar que nos íbamos a encontrar en el Neolítico, pues, pues geométricos típicos del Neolítico, hoces, es decir, todo el utillaje típico de sociedades de agricultoras, y realmente lo que te encuentras es que parece que hay una continuidad. Es decir, que entre las sociedades mesolíticas y neolíticas de Gabán hay pequeñas diferencias, pero el utillaje es más o menos el mismo. Y con el respecto a la industria ósea también es muy similar. Curiosamente, en Gabán, aunque por ejemplo en los contextos neolíticos ya hay cerámica, a nivel de fauna, la fauna de los contextos neolíticos sobresale mucho más la fauna cazada que no la domesticada. Con lo cual se corresponde con un contexto un poco que rompe con esa dinámica típica del neolítico, con el paquete ese neolítico, ¿no? Y por lo tanto, parece que lo que hay es más una relación de contacto y de transferencia de conocimientos entre las últimas ocupaciones mesolíticas y las primeras ocupaciones neolíticas. Es un yacimiento todavía por trabajar mucho, pero la cuestión va por ahí. ¿Qué pasaba cuando mirábamos el utillaje? Pues que efectivamente, a diferencia, por ejemplo, que de la marmota, que lo que sobresale es el trabajo de las plantas, tanto de cereales como de madera o así, aquí lo que no sobresale es esto. Es decir, que lo que sobresalen son los útiles relacionados con el trabajo del hueso, con la piel, aunque, por ejemplo, los proyectiles solo hay uno en este caso, que es la que nosotros hemos mirado. Ese uno realmente no es verdadero porque hay un trabajo dedicado exclusivamente a los geométricos, que no hicimos nosotros, y que hay una cantidad de geométricos enorme. Y después hay útiles, por ejemplo, que prácticamente no aparecen en el Neolítico de otros yacimientos, como por ejemplo raspadores o este tipo de piezas así con muescas, que se llaman láminas estranguladas, que esas son muy típicas de este contexto mesoneolítico, tanto en los niveles mesolíticos como neolíticos. Con lo cual es un yacimiento como muy interesante, ¿no? Es como si ambas sociedades hubieran convivido o hubieran transmitido información entre ellas. Y para que veáis algo tan espectacular que tiene Gabán y que no se produce en otros yacimientos, es que tiene todo este tipo de esculturas, de figuraciones, que nos recuerdan mucho, por ejemplo, a las de Lepenski-Vir, es decir, que son tradiciones, probablemente culturales, tradiciones técnicas que se transmiten y que llevan consigo, y que yo, evidentemente, cuando vi estas imágenes, por ejemplo, la imagen del centro, pues me quedé absolutamente sorprendido que eso pudiera ser neolítico, vamos. En esa misma línea, os voy a presentar tres yacimientos, así muy rápidos, donde uno esperaría encontrar nuevamente una gran cantidad de útiles destinados a la agricultura, porque son primeros agricultores, pero en el que prácticamente no tiene presencia los útiles agrícolas. Y en cambio tiene una mayor presencia todo lo relacionado con el trabajo de animales. Uno de ellos es Murciélagos de Zueros, en Córdoba, que probablemente ya lo conocéis, con una gran ocupación neolítica, y en el que mirar solo en todo el utillaje analizado por nosotros de este yacimiento, solo tres piezas están usadas para trabajar cereal, esperando que hubiera muchísimas más. En cambio, los trabajos por ejemplo, de descarnado, los trabajos de piel son los más sobresalientes. Este es uno de ellos, pero se va a repetir, y curiosamente se va a repetir en contextos del sur de la península y el norte de Marruecos. Este es otro, Castillejos de Montefríos, que sucede absolutamente lo mismo. Es decir, que los útiles de siega únicamente son esos 8 útiles de siega, bueno, esos 4 útiles de siega, perdón, porque una son las piezas y otra la zona usada, que es lo mismo, y el resto corresponden nuevamente a la carne, al trabajo de la piel, y a otras materias indeterminadas. Y esto mismo sucede también en otro yacimiento que es Ifri Udadán, en el norte de Marruecos, donde volvemos a tener útiles típicamente con una tradición mesolítica muy potente, y en el que el número de instrumentos relacionados con las plantas en general es bastante bajo, como podéis ver en el Neo 1 y el Neo 2, y ninguna de ellas, excepto una en el Neo 2,
es decir, en un neolítico bastante reciente, ninguna de ellas, a excepción de estas, se dedicó al trabajo de los cereales. ¿Con eso qué queremos qué nos parecía entender? Pues que en esa ocupación de tanto el norte de Marruecos como en las primeras ocupaciones neolíticas de Andalucía, habría que tener muy en cuenta que quizás esa neolitización no está muy vinculada al trabajo de los cereales, sino que más bien es una neolitización vinculada a la domesticación animal y al procesado de esas materias animales. Por lo tanto, aunque tengamos cereales, por ejemplo, en el norte de Marruecos no tenemos hoces. Y por último, perdón, el tercer ejemplo es el tema de las sepulturas neolíticas. Eh, en el noreste de la península ibérica se caracteriza no el neolítico inicial, sino un neolítico, lo que llaman neolítico medio, aproximadamente entre finales del quinto milenio e inicios del cuarto, se caracteriza por la presencia enorme, una cantidad enorme de contextos funerarios, de sepulturas. Esas sepulturas tienen básicamente dos modelos. Una que es la que tenéis a la derecha en la parte inferior, que son fosas excavadas en el suelo, y otra que está más en la zona interior, que es lo que son cistas o cajas de piel. Unas y otras lo que se caracteriza es por la presencia de individuos, normalmente de enterramientos individuales, no tenemos un número ahora exacto para cuantificarlos, pero aproximadamente el 80% serían enterramientos individuales y el 18% serían dobles y habría un 2% de enterramientos con más de dos individuos. Pero lo general es que son enterramientos individuales. En esos enterramientos que tienen algunas relaciones o que tienen muchos elementos de similitud con otros contextos culturales, como son el Chasey, el Cortayud y la Gotza, y ahí tenéis algunos de esos enterramientos en esas zonas, tienen elementos también de conexión porque prácticamente entierran también individualmente y en algunas zonas se entierran también en fosas y en algunas zonas también se entierran en cista. Yo la verdad es que siempre esta relación de las culturas Chasey, Cortayú, Lagotse, Sepulcro de Fosa me parece simplemente que son nombres que le hemos puesto a partir de las fronteras actuales, evidentemente, porque da la casualidad que esos nombres corresponden al país donde se encuentra. Chasey es francés, Lagotse italiana y Cortayud es la suiza. Cuando iniciamos nosotros este proyecto, había muy pocas dataciones absolutas sobre estas sepulturas. A partir de ahí se habían hecho distintas periodizaciones, pero gracias al proyecto, a un proyecto que tuvimos hace unos años, pudimos hacer más de 100 dataciones sobre los restos humanos y ello formó parte de la tesis de nuestra compañera Berta Morell, a partir del cual definimos mucho mejor la cronología de estos sepulcros, de esta cultura de los sepulcros de fosa. Y como podéis ver, más o menos estaría entre el 4.660, 3.365 aproximadamente, pero no es menos cierto que la mayoría de ellas, de esas sepulturas, se concentran entre el 4.000 y el 3.600. A partir del estudio de los enterramientos y de la estructura funeraria, pues conseguimos reunir a un montón de investigadores que empezaron a colaborar con nosotros y hicimos, por así decirlo, un proyecto multiproxy en el que esos distintos investigadores se centraron en distintas actividades, ¿no? Pues el trabajo de los ornamentos, el trabajo de la cerámica, el análisis espacial, análisis isótopos de estroncio, nitrógeno, oxígeno, evidentemente las dataciones por radiocarbono. Y con respecto a los útiles, pues por ejemplo, Alba Masclans trabajó las hachas pulidas, Millán Mozota industria ósea, y yo trabajé las herramientas de Silestarin. Bien, una de las cosas que también, como sucedía en la marmota, también sucede en este neolítico medio catalán, es que buena parte de las materias que encontramos en los enterramientos, no tanto en los asentamientos o en las estructuras domésticas, como son, por ejemplo, fosas, proceden de zonas muy alejadas. En algunos de los ejemplos son estos, hay un siles que ha venido a llamarse melado por su color de miel, procede probablemente del sudeste de Francia. Algunas de las hachas que estudió Alba Masclans y que forman parte de los contextos funerarios, pues proceden probablemente de la zona alpina, también algunas de los Pirineos. Y, y uno de los también casos más especiales es la presencia de algunas piezas de obsidianas que se pudieron analizar y que proceden de Monte Archi.
Y contrariamente, desde un sitio como las minas de Gavá, cercanas a Barcelona, el proceso es al contrario, es decir, las minas de Gavá se explotan, como todos sabéis, para la obtención de ese mineral que se llama varicita, a partir de lo cual se hacen ornamentos, y esos ornamentos los encontramos después a decenas y a centenares de kilómetros de su zona de origen. Bueno, este es un mapa que ha hecho Alphonse Figures y que nos ha venido muy bien para que veáis cómo se distribuyen esos siles, ese siles melado, que evidentemente se distribuye, su cantidad está en relación a los enterramientos, es decir, en la mayor parte se encuentran en la zona donde están las fosas de enterramiento, que son las próximas a Barcelona, y en la zona interior donde están las cistas, pues también hay ese siles melado. Y eso mismo sucede también con las hachas, es decir, que hay una relación entre el enterramiento y esas materias primas de origen alóctono o exógeno, perdón, que proceden de esas zonas alejadas que hemos presentado antes. Y lo mismo sucede si miramos también cómo se distribuyen pues, esas distintas materias, no solo el silesmerado, no sé, el silesmerado, la obsidiana o las hachas pulidas, sino también otras materias, por ejemplo, como la varicita y una de las cosas en las que ha trabajado más Alphonse Figures, que es la sal. Existe una mina de sal cerca de Barcelona y es una cosa que está trabajando él desde hace bastantes años y que probablemente esa sal también es un elemento de distribución que va en distintas direcciones desde ese centro hacia otros yacimientos, tanto catalanes como fuera de él. Es un tema muy interesante que deberíamos verdaderamente seguir trabajando. En todo caso, lo que parece observarse es un modelo de distribución por emplazamientos centrales, es decir, que no es que va disminuyendo la cantidad de materia prima a partir de su punto de origen, sino que hay como centros donde se acumula mayor cantidad de esa materia prima. Y a partir de ese centro en el que llegan esas materias primas se redistribuye a otros asentamientos de alrededor. Eso también se había planteado muchas veces. No es una idea tampoco nuestra, sino que en otros contextos se ha planteado ese tipo de distribución. Con respecto a los instrumentos, había una cosa que a nosotros nos parecía muy interesante. Primero era ver a la función de los instrumentos, quiero decir. Una de las cosas más interesantes que nos queríamos ver era si los instrumentos de los enterramientos estaban utilizados o no. Esa era la primera cuestión a resolver. Cuando yo empecé a trabajar esto, a inicios ya prefiero no decirlo, pero sí al inicio de los 2000, lo que se suponía es que los útiles que estaban en los enterramientos no estaban usados, sino que simplemente se habían dejado como elementos de ajuar. Y lo primero que hice fue compararlos. Y efectivamente había una variedad de situaciones. En los enterramientos hay instrumentos usados. Lo que pasa es que, a diferencia de los contextos domésticos, esos instrumentos están en mejor conservación, por así decirlo. Es decir, no se deja cualquier instrumento, cualquier fragmento de instrumento ya totalmente agotado o usado, sino que lo que se deja es un instrumento que, si bien se ha utilizado previamente, puede seguir usándose, por así decirlo. Por lo tanto, hay una selección dentro de los instrumentos que uno utilizaba, se seleccionaban aquellos que estaban en mejor disposición, que tenían mayor efectividad, que estaban mejor conservados. Eh, y había otra cuestión muy importante cuando estudiamos los enterramientos, y es que uno de los aspectos que definen a estos enterramientos neolíticos, como hemos dicho, es la presencia es el hecho de que los enterramientos son mayormente individuales. Eso nos permitía asociar el ajuar, y por lo tanto también los instrumentos, a hombres, mujeres o niños. Niños en general, porque evidentemente cuando empezamos nosotros a trabajar no había los análisis genéticos y los análisis antropológicos solo te permitían decir niño en genérico. No podíamos saber si era mujer, si era un niño infantil o masculino, digo, un niño masculino o femenino. Bueno, a nivel general lo que observamos es que buena parte de los instrumentos que encontrábamos tanto en las tumbas como en los contextos domésticos estaban dedicados a la agricultura. Había un caso especial que eran los geométricos y las puntas que son usados como proyectiles, que son muy abundantes en las sepulturas, pero apenas aparecen en los contextos domésticos. Y esta es una cuestión que después tocaré.
Y esta misma situación también le pasaba a Alba Masclán o a Millán Mozota con los instrumentos de hueso y los polimentados. Es decir, que también las hachas pulidas y los instrumentos de hueso dejados en las sepulturas estaban usadas. En el caso, perdón, en el caso de las hachas pulidas, evidentemente, en buena parte estaban utilizadas sobre madera, pero también había hachas usadas para trabajar, por ejemplo, la piel o para escarnar. Bueno, cuando decidimos cruzar esos datos funcionales de los instrumentos con el sexo y la edad de los individuos, nos dimos cuenta, tanto en mi tesis como en la tesis de Almamas Clans, que había algunos instrumentos que estaban vinculados más con hombres, con mujeres o con niños. En el caso de los hombres, la mayoría de ellos eran los que tenían las puntas y los geométricos usados como proyectiles, los instrumentos vinculados a la carnicería y también los núcleos de sílex. Compartían con los infantiles el hecho de que unos y otros tenían hachas pulidas y las mujeres tenían, la mayoría de ellas tenían o útiles de hueso y útiles líticos destinados al trabajo de la piel. Finalmente, todos ellos tenían útiles destinados también al trabajo de los cereales. ¿Eso qué nos decía? Pues que no había una selección al azar, es decir, no los útiles estaban puestos al azar, sino que había unas tendencias a que determinados útiles estaban con determinado sexo y edad. Esos datos eran al 100%, es decir, todos los útiles todos los proyectiles estaban con hombres. No. Había hombres que no tenían proyectiles y había mujeres, muy pocas, que tenían proyectiles. Pero en todo caso, había como tendencias que podrían estar indicándonos que de alguna manera representan de alguna manera las diferencias en el trabajo o actividades diferentes que hacían hombres y mujeres. Ahora a los niños nos interesaría trabajar mucho más el tema de si son niños o niñas, gracias al estudio de ADN, porque en su momento, uno percibía que había algunos infantiles, por así decirlo, que daba la sensación que eran masculinos y otros infantiles que daban la sensación que eran femeninos, simplemente por los objetos que llevaban. Si un infantil tenía puntas de flechas y núcleos, todo pintaba a que probablemente era un infantil masculino. Y si tenía muchos instrumentos de hueso, pues todo pintaba a que era un infantil femenino. Y ya está. He intentado explicaros tres casos muy diferentes en los cuales esa industria lítica nos está permitiendo hacer interpretaciones de tipo histórico y que, como he empezado al principio, lo que queremos siempre es dar ese salto interpretativo, no quedarnos en vamos a explicar la forma de una lámina o vamos a explicar cómo es la huella de un cereal, sino dar un salto para hablar de las sociedades que crearon y que utilizaron esos instrumentos. Y muchas gracias a los que estáis online y los que después me veréis. Chao. Muchas gracias, Hibi. No sé si hay alguna pregunta en el chat o algo así, pero bueno, Pero ahora voy a dejar de compartir. mientras miramos, si te parece, yo tengo alguna pregunta. Bueno, yo veo como, no claro, obviamente esto no es por quitar mérito al trabajo, que como bien sabes, yo creo que es un trabajo faraónico. Pero ¿cómo explorar el rol de esta industria lítica, sobre todo en relación al género, ¿no? Al sexo de los individuos, cuando no hay una asociación directa en los contextos funerarios? Me refiero, cuando la mayor parte de los contextos arqueológicos bueno, la mayor, esto ha sido una categorización así, pero lo más habitual es encontrar este tipo de industrias, ¿no? De las líticas, sobre todo la tallada, aunque también la pulimentada, en contextos de desecho. Entonces, cuando tienes un 100% de estos contextos arqueológicos de desecho, ojo, ¿qué mecanismos, no, se pueden poner un poco o se pueden explorar para intentar proponer una interpretación más social? Cuando no tenemos contextos tan claros como es la marmota, obviamente, donde tienes un contexto habitacional muy claro, o tienes esas asociaciones tan directas como vemos en el mundo funerario. ¿Qué ideas se te ocurren a ti para explorar esos roles? Es complicado. Mm. Es decir, en contextos funerarios lo que nos permite hacer es asociación y quizás trasladarla a los contextos domésticos. Es decir, nosotros hemos intentado siempre evaluar, por ejemplo, cómo se distribuían en los pocos asentamientos que había, si había una distribución en el espacio de esos instrumentos. Eso te permitiría quizás evaluar
si esas asociaciones que tú ves en los enterramientos también se ven en el espacio, pero es una cosa bastante complicada. Primero porque en los contextos, por ejemplo, funerarios neolíticos, la mayoría no son asentamientos, es decir, en el caso de Cataluña tenemos el problema que tenemos muchos enterramientos, pero prácticamente no tenemos asentamientos, es decir, lo que tenemos son fosas de desecho, y ahí, ¿qué puedes decir? No puedes decir prácticamente nada. Y lo que creo que también te puede permitir hablar o hacer interpretaciones de tipo social es todo el trabajo que está relacionado tanto con las materias primas, es decir, de dónde proceden esas materias primas, como con los sistemas técnicos. Es decir, en relaciones de sistemas técnicos similares o sistemas técnicos complejos te permiten evaluar contactos entre grupos, y los sistemas técnicos complejos, verdaderamente, pues tú conoces bien la marmota, cuando llegas allí te das cuenta de que técnicamente están mucho, mucho más, por así decirlo, evolucionado de lo que uno pensaba, a partir simplemente de los instrumentos de piedra. Yo recuerdo que cuando vi la primera canoa de la marmota, que tiene más de casi 11 metros, no tiene nada que ver esa complejidad técnica que si solo hubiera encontrado las láminas de sílex. ¿No? Es Ujú. decir, que te permite decir, bueno, esta gente tenía unos conocimientos técnicos que yo nunca hubiera imaginado, pero solo en ese tipo de contextos tan específicos. Pero es verdad que eso relacionado con las cuestiones de género es bastante complicado. Ya. Y después, en cuanto a los sistemas técnicos, a mí me gustan bastante los estudios, que sabes que ahora están como muy en boga, los estudios de aprendizaje, ¿no? Estos estudios de aprendizaje que se basan en, bueno, pues en sistemas técnicos en distintas industrias, bueno, sabes que son conocidos los de Nuria Castañeda, ¿no? A partir de la evidencia Casa Montero. Me preguntaba cuando estabas presentando si conoces algún caso de esta aplicación de estudios de aprendizaje a industrias pulimentadas. Así de primeras, no. No sé, igual si estuviera Alba o Alphonse Figuls, que son más especialistas en hachas pulidas, igual conocerían algo más, pero no recuerdo. No recuerdo. Claro, Nuria trabaja muy bien con esas tradiciones técnicas que necesitan casi como un alto grado de especialización. Entonces, claro, ahí si encuentras contextos de producción donde hay núcleos muy mal tallados o así, pues quizás te da una indicación de esos sistemas de aprendizaje. Por ejemplo, en la cerámica lo tenemos más claro. Si recuerdas en la marmota hay esos vasos que parecen hechos como cuando éramos pequeños y nosotros hacíamos cosas de plastelina, y le eches ahí, te dices, ostras, aquí hay sistemas de aprendizaje o están enseñados a hacer la cerámica, pero la lítica es bastante más complicado en los contextos que yo he analizado, porque evidentemente es una talla muy básica, por así decirlo, de las casiláminas, pero tampoco es que encuentres una producción así como de mala factura para decir esto es de un aprendizaje infantil. En todo caso, es evidente que hay algo, por ejemplo, en el caso de las tumbas, se nota que los núcleos, esos désiles melado que proceden del sudeste de Francia, están preparados por gente que sabe. Es decir, que la talla de esos núcleos, es decir, lo que es complicado en esa talla de esos núcleos es cómo preparar el núcleo para después trasladarlo, y el que le llega le es fácil tallar la lámina, si más o menos sabe tallar la lámina, pero es el procesado, cómo el conseguir preparar el núcleo para que otro lo talle es el complicado. Y allí llegan prácticamente, o llegan los instrumentos ya preparados o llegan los núcleos preparados. Después encontramos otras tallas que son de siles locales o regionales, que son mucho más vastas y son mucho menos, de peor calidad, si tú quieres, pero es que también la materia prima es de peor calidad. Eso no significa que eso no significa que fueran malos talladores, sino que es que la materia prima también les impide hacer cosas tan chulas, ¿no? O una talla Sí, tan compleja. sí, sí, cuando estás hablando estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En cómo estos sistemas de aprendizaje se pueden ver en la cerámica, porque en la cerámica o al menos lo que aparenta es que la preparación de la materia prima es siempre la misma Sí. y el sistema de aprendizaje se ve precisamente en el modelado, ¿no? Ujú. Lo que decías de lo que hemos visto en la marmota, que bueno, que son recipientes que parece que están hechos pues, por un aprendiz, ¿no? Por alguien que está aprendiendo, pero el aprendizaje se ve sobre todo en el modelado.
No se ve, por ejemplo, en la lítica, es verdad que los casos que tenéis publicados son como hay una selección de la materia prima, entonces determinada materia prima se talla y parece reflejar una mayor maestría, ¿no? Por así decirlo, en la talla frente a otra que no. Pero es verdad que en la cerámica, sí a priori, ¿eh? No, no parece verse desde el inicio de lo que sería la secuencia de manufactura, sino que se ve más específicamente en la cuestión de modelado. Sí, después, por ejemplo, la marmota, lo que teníamos también, por ejemplo, ahora recordaba a Vittorio Brizzi, que trabaja en los arcos, que él venía con unas expectativas muy altas de ver arcos súper complejos, muy acabados, no sé qué, porque si esta gente hace esas cosas, hará unos arcos de la leche, y lo que se lleva una sorpresa es que lo que hacen es un arco muy simple, que le dura en hacer el arco, él ha hecho los experimentos y dura 2 horas hacer un arco, es un arco que le dura muy poco, muy pocos meses, pero es que es igual, es que le ha durado 2 horas en hacer un arco. Ya. Entonces, al final tenemos una concepción de que tiene que ser un útil súper perfecto cuando ellos lo que buscan es una funcionalidad. Yo tengo este arco, lo preparo, preparo de un árbol o una rama que esté verde, y mientras tenga cierta humedad me funciona perfectamente, y después lo tiro, se me rompe y hago otro, ¿sabes? Entonces, a veces siempre pensamos, no, claro, tienen que hacer algo útiles como muy perfectos, muy elaborados, y lo que están buscando es la funcionalidad. Esto me vale, pues en 2 horas lo hago y ya tengo un arco. Mm. Sí, efectivamente, que pueden ser tecnologías más, ¿no? Algo que no te lleve mucho esfuerzo, mucha inversión de trabajo y que sea algo Exactamente. más Exactamente. Y eso no estudiado. quiere decir que sean peores. Es decir, que si tú te encuentras con los arcos daneses que están súper elaborados y no sé qué, no sé cuánto, te puedes parecer, bueno, es que esta gente tenía una capacidad tecnológica de los arcos que era la leche. Pero no, es que estaban pensando de manera diferente. Los de la marmota piensan, bueno, pues hago un arco en 2 horas y lo tengo para 3 meses. Y Ya. después hago otro, ¿sabes? Y no, que después a lo mejor, a lo mejor si conseguían, yo que sé, una madera muy especial, hacían un arco muy especial, vale, pero si no, era una cosa súper funcional, ¿no? Ya. Tenemos dos comentarios en el chat. Dice Idaira que muchas gracias, que excelente charla. Y Alba Huerta, bueno, te da las gracias, que ha sido muy interesante y plantea una cuestión. Dice, tengo una pregunta respecto a la asociación de ajuar y el sexo de los niños enterrados. ¿Se realizó un estudio antropológico para adjudicar el sexo al individuo, en este caso niños, o por la conservación de los restos óseos pudo ser complicado? Bueno, es que yo creo que todavía sigue igual, si no me equivoco. En aquella época los estudios antropológicos solo no te permitían en los niños definir el sexo. Es decir, que no tenían criterios para decir si un niño era masculino o femenino. Por eso yo creo que con nuevos análisis como los genéticos nos pueden estar. Podemos a partir de, primero hacer los análisis genéticos de los infantiles y a partir de ahí hacer lo mismo que hemos hecho con los adultos, es evaluar si esos ajuares se diferencian ya cuando son individuos infantiles, y por lo tanto son como elementos propios de uno de los sexos que se eternizan desde que eres niño. Es decir, que el niño tiene que llevar pues, sus flechas y no sé qué, y la niña debe llevar tal objeto, ¿no? Pero hasta que no hagamos los análisis genéticos, que como sabéis son bastante caros, pues no podemos empezar a hacer ese trabajo. Pero no, no, lo que teníamos era el análisis antropológico, y solo nos podían decir que eran infantiles simplemente. Y ahí estaban todos. Pero como digo, es que hay algunos que tienen pinta que son masculinos y otros que son femeninos, pues. Ahora, no lo podemos asegurar por el momento. Ya. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta. Bueno, Jibi, ¿quieres añadir algo más? No, Juan, se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro, ya lo siento. ¿Quieres añadir algo no, más? muchas gracias. Y nada, pues me alegro de haber. Ya estoy un poco acostumbrado a hablar de la función de los útiles, cada vez menos, pero bueno, creo que es importante también sobre todo que la gente que empieza vea eso como algo que te puede permitir interpretar. No, no, porque si no, al final uno tiende a pensar que lo que hacemos es describir y ya está, que es donde uno se siente más seguro también. Es decir, es la parte, ¿no? La parte donde se siente, bueno, si hago una descripción nadie me va a criticar, pero el riesgo está en lo otro. Pero también en el riesgo está lo bonito, creo. Bueno, está claro. Bueno, Alba dice que a riesgo de sonar repetida, que es muy interesante y que muchas gracias por la respuesta. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo, bueno, como bien sabes, yo soy muy metodológica.
porque es, ¿no?, la zona de confort de todo investigador, de aprendes un método, lo aplicas y es la parte pues reproducible, ¿no?, que no te pueden criticar pues una descripción, un valor o una determinación. Pero creo que es interesante, ¿eh?, lo de la interpretación social, o al menos ver desde qué punto de vista se puede proponer. Obviamente depende mucho de los contextos con los que trabajes. No es lo mismo trabajar un tipo de contexto, bueno, pues lo que estamos viendo en la marmota no tiene nada que ver con los contextos que trabajamos habitualmente, ¿no? Pero sí que creo que es interesante que para nuestros contextos habituales o los que más tenemos, que son, bueno, pues de descarte, zonas de desecho y cosas así, pues que bueno, que de vez en cuando pues arriesguemos un poco y Mm. propongamos intentar dar esa vuelta para explicar un poco más en las esferas más sociales de cómo se produjo, ¿no? O de cómo se organizaban esos grupos. Jo, pues muchas gracias, Juan, que ha sido súper interesante. Gracias, Gibi, por el tiempo. Y bueno, y espero que a todo el mundo le haya gustado y al que la tenga posibilidad de verla en mi canal de YouTube, espero que les guste. Muchas gracias. Venga, chao. Chao.